Y con esta pregunta le doy la bienvenida a Jorge Roberto Márquez, quien es politólogo y columnista. Estimado Jorge, buenas noches, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Nicolai, muy buenas noches, un gusto estar otra vez acompañándote. Nosotros, con la pregunta que le estamos haciendo a la sociedad en su conjunto, ¿apoya usted las medidas determinadas por el gobierno la noche de ayer? Bueno, las medidas tomadas por el presidente Arce es una muestra de que lamentablemente el presidente y su entorno viven en una burbuja. Quisiera empezar, y seguramente todos nosotros recordamos, el cuento de Christian Hans Andersen, que es El rey va desnudo, que básicamente nos cuenta que un rey un día es estafado por un sastre que le dice que tiene una tela invisible que solamente la puede ver la gente inteligente, y su entorno y su corte disimulan o simulan ver esa tela, hasta que un día en una caravana por las calles un niño se da cuenta y se percata de que la autoridad, en este caso el rey, no llevaba nada puesto, y esto pues trae un gran problema. Lo mismo está pasando con las 10 medidas tomadas por el presidente Arce, que se están convirtiendo en un ejemplo de qué es lo que pasa cuando una autoridad no tiene un buen equipo de trabajo y cómo esto puede afectar a la gestión que se lleva dentro del gobierno. Y esto es altamente peligroso porque obviamente ya han aceptado que hay un problema, que no hay divisas, que no puede haber combustibles para todos, y esto es un grave atentado contra la economía. Que no se ha dicho ni por si acaso por parte del gobierno, y así lo dicen diferentes sectores, es levantar la subvención por lo menos de manera gradual. La sociedad en su conjunto parece que entiende que esto es necesario para poder darle respiro a la economía del país. Desde su análisis, ¿sería una medida positiva el ir eliminando gradualmente la subvención? Es un hecho de que el país ya no puede estar pagando la subvención a los hidrocarburos, en especial a la gasolina y al diésel. Es más, diversos sectores, entre ellos el transporte o los agropecuarios o todos aquellos que para su trabajo, incluso las empresas que necesitan mover sus productos de un punto A un punto B, se han dado cuenta, y en diversos medios de comunicación ya se han empezado a escuchar las voces de que el gobierno está en la obligación de levantar esta subvención con tal de que estén los carburantes en el país, porque lo peor que puede haber, y el carburante más caro o la gasolina y el diésel más caro, son aquellos que no hay y en la cual la población no puede acceder. Obviamente, si no hay los carburantes necesarios, los productos de la canasta familiar se van a disparar. ¿Por qué? Porque aquellos camiones o aquellas movilidades, vans, etcétera, etcétera, que llevaban sus productos desde el área rural o desde las fábricas a los mercados, supermercados y demás, se ven imposibilitados, y por ende la producción que se hace no se puede vender a cabalidad ni copar el mercado, y tampoco la población va a tener acceso a lo que se está produciendo. Y esto es algo totalmente cierto, y esperemos que el gobierno tome medidas necesarias y no este pequeño parche de 10 puntos que va a seguir haciendo daño a la población en su conjunto. Hay que levantar la subvención, es un hecho. ¿El gobierno lo hará en esta gestión? De repente queda la duda. El próximo gobierno, a partir de noviembre de este año, ¿con qué panorama se va a encontrar en términos políticos y sociales en el país? ¿Encontrará un país dispuesto a aceptar medidas duras, que es lo que necesitamos? ¿O encontrará un país que de repente esté esperando tal vez más bonos, más beneficios, seguir recibiendo pastillas que puedan apalear un poco la situación que estamos atravesando? El próximo gobierno ya debe de considerar cuál es la situación actual del país por el pésimo desempeño del presidente Arce, y espero que tenga las reformas necesarias para aplicarlas desde el primer día. Hay que tomar en cuenta que en la década del 80, del 82 al 85, entramos en un proceso largo inflacionario, en el cual, cuando juró a la presidencia Víctor Paz Estenssoro el 6 de agosto de 1985, tuvo las soluciones correspondientes para el 28 de agosto, y esto fue el Decreto Supremo 21060. El próximo gobierno
necesita igual la misma rapidez para hacer las reformas de Estado que se necesitan para que el país vuelva a tener dólares y exista otra vez balance dentro de la balanza comercial del Banco Central de Bolivia, para que tanto comerciantes, productores, exportadores y demás, y la gran industria que existe en el país, pues tenga lo necesario incluso para conseguir los insumos que necesitan para producir. Y bueno, con estas medidas que son un maquillaje a esta gestión y un maquillaje a cómo se encuentra el país, pues la población lo va a entender de primera mano, porque no podemos seguir así. Colocando solamente un ejemplo, el tema del agro en Santa Cruz de la Sierra, ya están en los 45 días de cosecha, están por el día 15. Si no tienen combustible, puede que entremos en crisis alimentaria, porque lo que se produce no solamente es para consumo humano, sino también animal, ya sea para las vacas, para los chanchitos o para los pollos. Y esto es algo que el gobierno no está entendiendo, porque todavía vive en su burbuja de que su modelo creado a principios de este siglo XXI sigue funcionando, cuando la realidad es totalmente diferente. Cuba y Venezuela, ¿será acaso un posible escenario para la realidad boliviana? Es muy complicado estar en esos escenarios. Por un lado, Bolivia nunca ha tenido tanto dinero como lo ha tenido Venezuela en la etapa del chavismo, antes de empezar la crisis que han empezado a vivir con Nicolás Maduro. Y en el caso cubano, Bolivia está muy lejos. La gente y las clases populares y las clases medias bolivianas son las primeras en estar molestas por esta situación, porque esto es una afectación directa al bolsillo de los más pobres. Es importante recalcar eso, cómo la fisonomía social boliviana es diferente a la de estos dos países desde el ámbito de la clase media, de la clase baja, pero más que todo de la clase emprendedora y trabajadora de Bolivia, que pese a la crisis no se rinde, sigue buscando oportunidades, sigue buscando diferentes formas de generar ingresos. Bolivia tiene que volcar su mirada de repente los recursos naturales que ya nos hemos dado cuenta que con una mala administración se pueden acabar muy pronto, y empezar el próximo gobierno a mirar el lado emprendedor del boliviano. ¿Será esa una solución económica para el país? Como hemos visto en este gobierno, los recursos naturales pueden acabarse y por ende se acaba el dinero que le llega al Estado y al gobierno. Hay que ver nuevas formas en las cuales Bolivia pueda subsistir. Y aquí te pongo un gran ejemplo. En la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz existe esto del comercio. Somos grandes comerciantes. La Feria del 6 de julio es el ejemplo más claro de un libre mercado y de que sí existe aceptación por el capitalismo. Y esto lo podemos ver todos los jueves y todos los domingos. El Alto también es el ejemplo de la existencia de los camiris, que tienen la capacidad de construir lo que se ha denominado estos tolets, que sí tienen un gran flujo comercial y que hacen dinero. Y los hijos de estos señores y de estos comerciantes están estudiando en universidades privadas y tienen otro enfoque de ver el mundo. Lo que el gobierno no se ha dado cuenta es que esta gente que trabaja, que hace comercio y demás, ya está en contacto y trayendo cosas desde la China, y creen que y los gobernantes creen que ellos deben depender del Estado, y esto no es así. Esta crisis nos está enseñando que los bolivianos, no solamente en el Alto, en La Paz o en Santa Cruz, somos altamente trabajadores y sabemos en la crisis en la que estamos, y también tenemos el conocimiento que con lo que hacemos cada uno de nosotros podemos salir de esta crisis. ¿En qué está ahora el mundo? El mundo está viendo temas de tecnología. La ciudad del Alto, como lo menciona su escudo, es aquella industrial y tecnológica. Ahí podrían estar las grandes bases de lo que son las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque tenemos una ventaja, el clima que es frío para estos lugares que se calientan mucho y que necesitan siempre estar en ventilación. Estas son las ventajas que hay. Bolivia puede convertirse en un país que ofrece servicios desde el corazón de Sudamérica, y esto nos haría altamente competitivos. Hay que darle un viraje a la crisis, hay que darle un viraje a esto, los recursos naturales,
para que cada uno de nosotros sea el que produce y que mantiene realmente este país. Y claro, los nuevos gobernantes tienen que dar incentivos para que se acabe la informalidad, que es más del 80%. Mientras más grande es la informalidad en un país, el tema laboral, se demuestra que el país no es viable y que lamentablemente se están perdiendo muchos recursos. Es histórico. Se conoce desde muchos años que la posición de Bolivia, al ser el centro de Sudamérica, es ventajosa en temas comerciales, puede ser ventajosa en temas tecnológicos, como usted lo señalaba, pero ningún gobierno ha volcado la mirada a esas posibilidades. ¿Por qué? La poca visión. Supongo que esto ha sido un proceso largo y difícil de entender, pero que ya la población como tal ha tomado conciencia de esto. Y los políticos que van a ir y quieren la presidencia tienen que ser conscientes de la nueva realidad boliviana. La Bolivia de hoy no es la misma de octubre de 2003 ni de la elección de 2005. Es totalmente diferente. La crisis nos ha demostrado de que no podemos depender de los recursos naturales, más aún cuando tenemos un gobierno ineficiente con empresas estatales que lo único que hacen es generar gasto. Y ese gasto lo sacan de la poca gente que es formal mediante los impuestos. Entonces, la nueva realidad está obligando a todos aquellos que quieran ser presidentes a acomodarse y a ver la beta de los emprendedores, la beta de la gente que quiere trabajar, porque los emprendimientos que parecen pequeños, las pymes, las MIPES y demás, con el tiempo, con los incentivos necesarios, pueden ser grandes empresas. Antes del año 2005, el Alto tenía una de las fábricas más grandes textiles y exportaban esa ropa a varios países del mundo, los Estados Unidos y en gran parte los mercados europeos, con ropa de marca y de calidad. No puede ser que hayamos perdido eso en 20 años, conociendo la capacidad que tenemos y la capacidad que tenía el Alto para producir textiles. Es una locura que todo esto haya desaparecido. Importante todo el análisis que se hace desde una visión social, económica y política de lo que es la realidad del país. Estimado Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, estamos nosotros siempre dispuestos a una próxima intervención. Ha sido un gusto acompañarlos. Muy buenas noches. Estuvimos en conversación con Jorge Roberto Márquez, quien es politólogo y columnista. Le hemos dado muchos datos.